Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí conmigo esta mañana. Me he estado preparando muchísimo, por muchísimo tiempo para venirles a hablar, a hablarles de un tema que a mí me fascina, que es el Japón y es el cine. Tenemos también aquí queridísimos estudiantes de cine y directora de la Escuela de Cine, Konnichiwa. Mucho gusto de verlos. Konnichiwa es la forma que se dice buenas, ¿cómo está en japonés? Quiero contarles un poco de mí, aunque ya algunos de ustedes me conocen, pero creo que vale la pena entender por qué será que a Andrés le gusta tanto el Japón. Cuando fui a Estados Unidos a vivir allá, dieron una oportunidad de ver cursos que uno podía escoger en el colegio, en Miami. Y entre uno de los cursos que había, era uno que decía A Taste of Japanese. Entonces yo pensé, Taste of Japanese, ¿qué será esto? ¿Será de qué es comer? Sushi. No sé si a ustedes les gusta el sushi y la comida japonesa, pero dije, qué interesante. Entonces me apunté al curso y fue un curso de introducción al idioma japonés. Tomé japonés por un año, saqué el premio del mejor estudiante de japonés del colegio, me dieron un trofeo y de ahí empezó mi pasión por el Japón. Aunque eso tal vez no es completamente cierto, porque creo que desde muy pequeño me gustaba el Japón. Y estoy seguro que también a ustedes tienen muchos conectes y puntos de contacto con el Japón. Vamos a irlos descubriendo. Así que hoy vamos a ir en un viaje. ¿Quién de ustedes ha ido a Japón? Tenemos una persona que ha ido a Japón. Ya me imagino por qué habrá sido que fue a Japón. ¿Por qué fuiste a Japón? Bueno, para no imaginarnos, ¿por qué fuiste a Japón? A la Monpeleram. Y seguramente viste muchos jardines japoneses en el camino. Sí. En- Perfecto. Entonces, eh, hoy no les puedo regalar un viaje al Japón. Lo voy a hacer a la Andrés, que va a hacer que vamos a viajar. Vamos a viajar intelectualmente al Japón. Les quería hacer esta introducción porque yo sé que Japón no es lo mismo que Guatemala. La estética es diferente, la cultura obviamente es diferente. Y entonces el autor que yo escogí para presentarles a ustedes es Akira Kurosawa. Akira Kurosawa es un director japonés, yo creo que es uno de los directores japoneses más famosos, pero claramente no es el único director japonés. Hay muchos otros directores increíbles japoneses. Y vamos a escogerlo a él para empezar. Esa es una introducción al cine japonés. No pretendo que esto sea exhaustivo, no pretendo que cobramos todo. Nos tardaríamos aquí varios meses si quisiéramos hablar sobre el cine japonés. Tampoco va a ser necesariamente una plática solo de cine. Vamos a hablar sobre la vida y la obra de Akira Kurosawa, de la vida y la obra. Y para esto quiero presentarles ciertos puntos de contacto que tenemos en Guatemala y en nuestra universidad con Akira Kurosawa y con el Japón. Cuando ustedes estaban pasando para acá, antes de entrar al auditorio, a mano derecha vieron ustedes un jardín, ¿sí? Este jardín está influido por los jardines japoneses. Entonces, algo tan inmediato como es el jardín que tenemos afuera de nuestro auditorio, tiene esa influencia oriental. Y el subtítulo que le quería poner a nuestra plática de hoy, nuestra plática es El arte del samurái en un director universal. De pensar que es lo samurái, lo antiguo, lo tradicional, con un director, pero no es cualquier director, sino que yo considero que es un director universal. Y vamos a ver por qué. La primera diapositiva que les presentaba es un ukiyo-e. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el ukiyo-e? Que son estos prints japoneses con el cine. Vamos a ver que el ukiyo-e tiene una influencia fuerte en el cine francés temprano. Los artistas en Europa, en particular en Francia, los impresionistas y los postimpresionistas, se fueron muy influidos por el arte japonés y en particular por el ukiyo-e. Los hermanos Lumière hicieron películas en Japón y se vieron influidos por la forma del arte, particularmente creo yo, sobre el ukiyo-e. Hay un libro muy interesante sobre el ukiyo-e y el japonismo y el cine
temprano francés. Y también, ¿por qué les presento estos ejemplos de ukiyo-e? ¿Dónde creen que están? ¿En qué museo extraordinario están estos ukiyo-e? ¿Dónde creen que está alojado en esas exquisitas obras de arte? ¿Nueva York? ¿Alguien da más? ¿Perdón? ¿Perú? ¿En el Louvre? ¿Alguien más? Están en nuestra biblioteca, acá. Como parte de nuestra charla el día de hoy, a los que puedan ir, que sería mucho gusto, vamos a hacer un field trip a la biblioteca Ludwig von Mises para que podamos ver y apreciar esos ukiyo-e en persona. ¿Sí? Yo creo que va a ser muy emocionante. A mí me fascina el ukiyo-e para que que podamos ver en persona. Esa es una de las mejores colecciones de ukiyo-e de Centroamérica. Creo que es la mejor colección de ukiyo-e de princes japoneses en Guatemala y lo tenemos nosotros acá. Es un recurso que tenemos y hoy vamos a ir a ver. ¿Sí? Esa es parte de la casa Pópeno. Helen, la esposa de Wilson Pópeno, coleccionaba ukiyo-e. No sé quién de ustedes colecciona obras japonesas. ¿Alguno de ustedes? Bárbara, ¿qué coleccionas tú? Mangas, perfecto, muy bien. Yo creo que la manga también tiene que ver con el ukiyo-e. ¿Alguien más de ustedes? Tengo que tener cuidado de que no me caiga, porque sí me ha pasado. ¿Alguno de ustedes colecciona arte japonés? No, pues yo creo que los que son coleccionistas y todos tenemos un poquito esa manía de coleccionismo, pueden considerar también. En mi familia se ha coleccionado arte japonés por mucho tiempo. Parte de mi familia viajó en los años 20 a Japón y compró muchas obras de arte allá y es algo muy agradable. Y también les voy a enseñar parte de una colección privada hoy de porcelana. El día de hoy nos va a acompañar en nuestro viaje a Japón otro guatemalteco así como ustedes, así como yo, que es Gómez Carrillo, Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo hizo un viaje en 1905 durante la guerra japonesa-rusa como reportero, como enviado de dos periódicos, uno argentino y uno español, para ir a ver qué es lo que estaba pasando en Japón durante la guerra ruso-japonesa. Entonces, imagínense ustedes el lujo que tenemos como guatemaltecos de pensar que uno de los nuestros, a principios del siglo XX, se fue a Japón de Europa, porque él vivía en Europa, se fue de Marsella a Tokio para investigar qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces yo creo que es un referente. Escribe en el 1906, escribe Enrique Gómez Carrillo, un libro que seguramente ustedes conocen. ¿Conocen algunos de ustedes el libro sobre Japón que escribe Gómez Carrillo? Sí, en mis estudiantes, y yo les diría, ustedes pueden consultar con su teléfono si quieren, así que está completamente abierto a usar la inteligencia artificial, usar cualquier método para poder tener información, para que sea interactivo. ¿Alguno de ustedes conoce el famoso libro de Gómez Carrillo sobre Japón? ¿Sí conocían a Gómez Carrillo, alguno de ustedes? ¿Sí? Hay un parque en el centro que se llama Gómez Carrillo, que antiguamente era Concordia, que está frente a la policía. Es el Japón galante y heroico. Escribe Gómez Carrillo, escribe sus memorias del viaje desde Marsella, imagínense, de Marsella hasta Tokio. Y después escribe otro libro que se llama El alma japonesa. Imagínense, hoy vamos a hablar un poco del alma japonesa. Imagínense qué increíble uno de nosotros hablando sobre el alma japonesa. Y después finalmente escribe esta como compilación de su experiencia en Japón, que es una experiencia muy buena y muy profunda, que es el Japón galante y heroico. Sí, yo tuve la oportunidad, siempre había estado en la biblioteca de mi familia, nunca lo había leído, lo leí para venir a hacer nuestra presentación y se lo recomiendo, creo que vale la pena. Es una visión muy interesante de Japón del principio del siglo XX. Y como nuestro artista, Akira Kurosawa, nace en 1910, me pareció que la visión y la vista y los ojos de Gómez Carrillo puede ser interesante para nuestra plática. Quiero hablarles un poco sobre Japón.
Japón está compuesto por estas 4 islas grandes. La isla en el norte se llama Hokkaido. Aquí es donde viven los osos y siempre está frío. Si ustedes conocen de cervezas, está la famosa cerveza Sapporo. ¿Sí? Aquí está Japón. Ahí es donde se va a hacer esquí y cosas así. Y miren aquí un poco más arriba está Rusia. También está Rusia acá con Vladivostok. Después tenemos la isla de Honshu, donde se encuentra el monte Fuji. En japonés se llama Fujisan. Es el honorable Fuji. Es como nuestro volcán de agua. Y después tenemos aquí a Tokio, que antiguamente se llamaba Edo. En la bahía de Tokio, vamos a hablar de eso. Les estoy hablando de esos nombres porque los vamos adelante más a hablar sobre esto. Aquí está Nagoya, un poquito más aquí hay Yokohama, aquí por acá. Aquí está Kioto, que también vamos a hablar de Kioto. Ya nos comentaron que alguien fue a Kioto acá. Y un poquito más al sur está Osaka. Después está la isla de Shikoku y finalmente la isla de Kyushu. Hay otras islas más aquí abajo que son las Ryukyu y donde está Okinawa. Y vamos a hablar también de una batalla. Los que vinieron un poco más temprano oyeron una música especial. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por Jessica lo estuvo oyendo por mucho tiempo. Pero creo que era muy importante y tiene que ver esa música con algo especial. En algo como una autobiografía, que es la primera acercamiento que yo tuve a la vida de Akira Kurosawa, que es su autobiografía, menciona que esta melodía, la batalla de Tsushima, es lo que a él le enseñó a tener reverencia por Japón. Y también a cómo para los que somos cinéfilos y a los que nos gusta el cine, cómo componer algo claro y contundentemente. Entonces, por eso se las planteé. Eso es algo que creo que a Akira Kurosawa le hubiera gustado, porque a él le gustaba mucho lo rítmico, lo claro, lo transparente de esa música. Y vamos a hablar un poco más sobre la bahía de Tsushima. Como pueden ver también ustedes acá, solo para darles el setting de lo que vamos a hablar, es que tenemos el gran océano Pacífico, acá, y tenemos el mar de Japón. Y aquí tenemos a nuestros amigos en Rusia. Después tenemos acá a China. Esta parte es Manchuria. Y tenemos a Corea. Y aquí más abajo está Taiwán. Y un poquito más abajo por acá está Filipinas. Y un poquito más para acá, ¿quiénes están? Estamos nosotros. Nuestros vecinos son los japoneses. Y creo que también es importante darnos cuenta que no estamos tan lejos de Japón. Solo estamos como a 9 horas, no estamos muy lejos. El que quiere ir se lo recomiendo muchísimo. No van a creer lo increíble que es ese país. Que somos vecinos y tenemos muchas cosas en común con Japón. Tenemos en particular, creo yo, algo que a nosotros que nacimos en los 70, o los que vivimos en los 70, siempre nunca se nos va a olvidar, que es el terremoto. Para nosotros el terremoto de 1976, ¿sí? Para los japoneses, terremotos casi cada 20 años. Hoy vamos a hablar del gran terremoto del Kanto de 1923. ¿Y por qué es? Porque Guatemala y Japón comparten algo muy, muy, muy importante, que todos estamos en el Ring of Fire, todos estamos en el arco del fuego, ¿sí? Donde muchas placas confluyen donde vivimos nosotros. Entonces eso causa que haya muchos terremotos muy fuertes y también muchos volcanes. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es interesante, qué cosas compartimos con el Japón y qué nos hace un poco, cómo el carácter japonés en realidad se parece mucho al carácter guatemalteco. ¿Sí? ¿Cómo es la Antigua? La Antigua es una ciudad destruida por un terremoto. ¿Qué es lo que pasa en Japón? También se destruye y se construye. Y también tenemos que hablar un poco de historia. Nos encanta con Ronald hablar de historia. Y estoy seguro que a todos de las pláticas que hemos tenido anteriormente nos encanta hablar de historia. ¿Quién creen que es este personaje? Para empezar, es un ukiyo-e también, ¿verdad? ¿Pero creen que es un japonés? No parece que es un japonés. Es una interpretación del Comodoro Perry. El Comodoro Perry fue un militar marino estadounidense que fue a abrir Japón en 1853. Imagínense que ustedes, el presidente les dice a ustedes, ¿saben qué? Vayan a abrirme Japón.
Sí, porque Japón estaba cerrado. ¿Y por qué Japón estaba cerrado? Nos preguntamos. ¿Por qué creen ustedes que Japón estaba cerrado al occidente en 1853, hasta 1853? ¿Qué había pasado antes? Había pasado que los occidentales habían llegado a Japón. ¿Y quiénes creen que fueron los primeros occidentales que llegaron a Japón? ¿Perdón? ¿Los ingleses? ¿Será que los ingleses? ¿Los americanos? ¿Sí? Bueno, fueron los portugueses y los españoles los primeros que llegaron. Francisco Javier, San Francisco Javier, ¿sí? Y trataron de evangelizar a Japón. Así como vinieron a Guatemala e evangelizaron Guatemala y somos los que estamos acá, parte de ese proceso que se vivió, que es un poco la plática que vimos anteriormente sobre doña Marina y Hernán Cortés. Pues, ¿por qué es que por qué es que Hernán Cortés y Pedro Alvarado y don Jorge Alvarado estaban por acá? Porque lo que querían llegar era a Japón, ¿sí? Y pararon llegando, así como el tiempo que se funda la Antigua y se funda Ciudad Vieja, ya había españoles que habían cruzado el mar para llegar a Japón. También ese es otro punto de contacto. Y llegaron allá para evangelizar. La idea eventualmente del rey era evangelizar y conquistar China. Ya se pueden imaginar qué buena idea esa, ¿verdad? Ir a evangelizar China. Y tienen los españoles en el siglo XVII, tienen una colonia en una isla hermosa. ¿Saben cuál es esa isla hermosa? Que es Formosa. Hasta allá llega el Imperio Español, que es Taiwán, que después eventualmente forma parte de Japón. Entonces lo que les quiero contar con esta historia es que Guatemala y nosotros tenemos una larga tradición de tener contacto con Japón y que es una tradición que no deberíamos de perder. Al revés, deberíamos de tenerla más fuerte. Y eso es parte de lo que quiero transmitirles a ustedes, de que estamos nuestros vecinos allá. Si cuando estamos en Iztapa, si estamos en el puerto San José, vemos hacia, no es el sur, porque el sur veríamos a la Antártida, pero digamos, si vemos a donde se pone el sol, ¿qué es lo que está detrás del sol? ¿Qué es lo que está cuando vemos en el puerto, cuando cae el sol? Si lo han visto, esas preciosas caídas de sol en la playa. ¿Dónde cae ese sol? ¿Hacia dónde está el oeste? ¿A dónde creen que pega? Nosotros directamente pega a las Filipinas, pero un poquito más para arriba está Taiwán y está Japón. Quiere decir que son nuestros vecinos en ese pequeño Pacífico. ¿Sí? Y entonces al Comodoro Perry se le pide, vaya allá, abra Japón. ¿Por qué? Porque después de que los cristianos llegaron a Japón, el shogun dijo, no más cristianos acá. Prohibieron la religión y crearon el primer mártir mexicano. Los crucificaron. Literalmente en los siglo XVI crucificaron a los sacerdotes, a los cristianos que estaban allá, en Japón. Entonces, ese primer contacto con Japón no tuvo buen término necesariamente. ¿Sí? Y entonces ahí empieza otra vez una historia interesante entre Occidente y Oriente. Cómo Japón acepta las ideas de Occidente. ¿Qué hace con esas ideas? Y cómo las expresa. Y eso vamos a ver hoy, porque yo creo que Akira Kurosawa es un gran ejemplo de eso. De cómo los japoneses, y entonces vamos a hacer paralelos, cómo nosotros podemos conseguir una cultura, qué hacemos con esa cultura y qué sacamos de esa cultura. ¿Será que nos tenemos que someter a la cultura que alguien nos está imponiendo de alguna otra parte del mundo? ¿O la podemos entender, asimilar y aceptar lo que queremos de ella y dejar lo que es nuestro? Me parece que es una propuesta interesante, ¿no les parece? ¿Será que nos tenemos que someter a otra cultura? ¿O será que podemos tomar lo que nos gusta de una cultura y hacerla nuestra? ¿Sí? Yo creo que eso es muy aplicable para nosotros en nuestro mundo actual. Así que está nuestro amigo Comodoro Perry. Si existe el Japón actual, es por el Comodoro Perry que llegó a abrir. Entre lo que llegó a abrir Japón, llevarles el telégrafo y también llevarles el tren. Les llevó un tren de miniatura. Ya se pueden imaginar ustedes a los samuráis subidos en el pequeño tren de miniatura dando vueltas. A los pocos años tenían el tren bala. ¿Sí?
Ven ustedes la cultura japonesa cómo funciona. Ven, analizan, tratan de mejorarlo y lo mejoran muchísimo. Yo creo que también lo mismo pasa con el cine. Vamos a hablar ahora, ya que tenemos eso de base, vamos a hablar entonces sobre nuestro personaje, nuestro gran Akira Kurosawa. Nació el 23 de marzo de 1910, una fecha importante para todos nosotros, un gran cumpleaños, en Omori, Tokio. Era el menor de 8 hijos. Y él tiene un linaje japonés que él mismo dice que desciende de Abe no Sadato, que es un gran samurái japonés que peleó en algunas batallas importantes, que finalmente le cortaron su cabeza y la pusieron la cabeza de su antepasado en Kioto. Su padre era profesor del ejército y su madre desciende de una familia comerciante de Osaka. Creo que es interesante decir esto porque en la estructura japonesa está el emperador a lo más arriba, después tenemos los samuráis, después tenemos los campesinos y después tenemos los comerciantes. Lo peor que puede haber en la cultura tradicional japonesa, digamos, lo más bajo, serían los comerciantes. Los samuráis estaban muy arriba. Eso también ya nos va diciendo qué tipo de cultura vamos a ver y qué vamos a ver en las películas. Ser samurái era algo muy, muy importante. Él tuvo una relación importantísima con su hermano Heigo, que era narrador de cine mudo. Como se pueden ustedes imaginar, antes no había voz, sino que alguien tenía que ir narrando las películas. Entonces se pueden imaginar, su hermano mayor era el que ayudaba a narrar las películas. Y eso tuvo una gran influencia sobre el cine de Kurosawa. Después tenemos el caso de que ya les comentaba un poco antes, que el gran terremoto de Kanto de 1923. En ese terremoto se murieron más de 100.000 personas, 100.000, 150.000 personas en ese terremoto. En la ciudad de Tokio nada más, Tokio y Yokohama. Fue un terremoto espantoso. Y eso a mí me recordó de mi propio terremoto de 1976. Los que hemos vivido ese terremoto, un terremoto así nunca se nos olvida. Y vamos a ver una foto un poco gráfica, decirles sobre el terremoto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Número uno, porque creo que a nadie se le pasa, a mí nunca todos los días me acuerdo del terremoto. Porque todos los días yo me acuerdo de que tengo que asegurarme que haya camino para salir. Yo me acuerdo que no se podía caminar. Y hubo un gran incendio después del terremoto de Tokio que obliteró Tokio. Y eso también causó una grave impresión sobre Akira Kurosawa. Ahí hay otro vínculo con Japón, de algo cómo la naturaleza nos puede tener un gran efecto sobre nosotros. ¿Sí? Por suerte, él evitó el servicio militar en 1930 por su salud. Y creo que el militarismo también es un tema importante y recurrente en la vida de Kurosawa. Su hermano Heigo se suicida en 1933 y eso tiene un gran efecto también sobre Kurosawa. De lo que yo entiendo, no fue seppuku, no fue un suicidio ritual, sino que se suicidó por su cuenta. Y eso, verlo a él muerto, tirado con una gran cantidad de sangre y cómo platicarles con sus papás también le afectó mucho. Y quedó como el único hermano mayor sobreviviente a los 23 años. Es un poco de depresión para él. Esto es el pueblo, un print del pueblo donde en el siglo XIX donde nació Kurosawa. Este es un print también del antepasado de Kurosawa, como samurái. Creo que parece interesante que ustedes vieran. Y esto es lo que ven ustedes allá, son cuerpos humanos, después del gran terremoto de Kanto. Heigo le comentaba a su hermano Akira, le decía, vamos a ir a dar vueltas por la ciudad. No sé si alguno de ustedes fue a dar vueltas por la ciudad de Guatemala después del terremoto, o sus papás hicieron eso. Yo me acuerdo que sí, nosotros con mis papás fuimos a caminar a dar vueltas por la ciudad para ver qué era. Y Heigo le dijo algo muy interesante a Akira. Le dijo, porque Akira lo que quería hacer después de ver esta terrible escena,
son todos cuerpos. Él se acuerda perfectamente de ver cuerpos flotando y que saliéndose sus tripas por todas partes. Hegel le dijo, míralos, no cierres los ojos, porque es solo cerrando los ojos que te va a dar miedo. Si los ves con los ojos, si tienes los ojos abiertos, no te va a dar miedo. Y esa fue otra lección que le dio a su hermano sobre cómo ver las cosas terribles. Cómo ver las cosas terribles, responsablemente. Cerrando los ojos, no dándose cuenta, o abriendo los ojos, viendo qué es lo que está pasando. Ahí creo que se va desarrollando el carácter moral de Akira Kurosawa con su hermano. Ingresó a Toho, Photochemical Laboratories, que después se llama Toho, ingresó en 1935. Toho es una de las grandes compañías cinematográficas de Japón. Y él escribió un ensayo muy interesante sobre las deficiencias fundamentales del cine japonés. Y eso le llamó mucho la atención a Yamamoto, que era un gran director. Imagínense un joven que dice, no, es que el cine japonés no funciona, no sirve para nada. Entonces Yamamoto dice, oh, a mí me interesa contratar a esa persona, lo contrato. Y trabajó por muchos años con varios directores, haciendo varias películas, teniendo un rol importante en Caballo, en 1941. Yamamoto le inculcó la importancia de escribir guiones. Y Kurosawa cultivó el hábito de escribir diariamente. Es algo que también deberíamos hacer, escribir todos los días. Yo creo que aquí tenemos un gran escritor que nos puede decir que la importancia que es escribir todos los días y escribir guiones en el cine. Escribió o coescribió 30 películas y más de 30 guiones adicionales para otros cineastas, que es una obra sustancial. No está entre los más prolíficos, pero sí está entre los que tiene una buena cantidad de obras, cosa que me pareció también interesante. Esa es una foto de la película Caballo, Horse. Obviamente es un caballo, pero esto no es de él directamente. Hace su debut con Sugata Sanshiro de 1934. Tiene una buena recepción, aunque fue censurado y recortado. En esa época ya Japón claramente estaba en la guerra. Nosotros diríamos, ¿cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿En 39? ¿Sí? Bueno, pues la guerra para los japoneses había empezado mucho antes porque la guerra había empezado en China antes. Lo que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial realmente son dos guerras juntas, que es la guerra de China y la guerra de Europa juntas. Y eso es lo que la hace finalmente global. Pero los chinos y los japoneses ya habían estado peleando. Y creo que antes comentarles también la importancia de la música que vimos al principio. Es la batalla de Tsushima. La relación con Japón y China es muy especial. Y la relación de Japón y Rusia también es muy especial. Vamos a ver esto más adelante en algunos ejemplos. Número 1, la relación entre Japón y China es importante porque hay muchísimas influencias que vienen de China a Japón. La escritura, el teatro, la religión, el arte viene de China. Y se llega en 1905, que es la razón de por qué Gómez Carrillo va para Japón. Hay una batalla espectacular. No porque sea linda ni que yo crea que las guerras son bonitas, pero muy importante en la historia de la humanidad. Es creo que una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, que es la batalla de Tsushima. La batalla de Tsushima ocurre en el mar de Japón, allá enfrente de Corea, donde la marina japonesa destruye completamente a la marina rusa. Es la primera vez que un país asiático destruye y gana una guerra a un país occidental. Ya se pueden imaginar el terremoto que eso causó. Entonces después los europeos dicen, caramba, aquí hay algo que hay que ver, algo importante. ¿Por qué fue que los japoneses ganaron la guerra? Acuérdense, cuando se empieza a abrir Japón. Japón se empieza a abrir en los 50, en 1850. Ya después de 50 años más, le ganan una guerra a Rusia. Por supuesto, aquí hay que decir que la marina rusa venía, ese escuadrón venía dando la vuelta al mundo y los agarraron en un momentito tremendo, los hundieron y los sacaron del agua. Eso cambia
la historia y nuestra historia también. Porque la batalla de Tsushima causa que los rusos pierdan la guerra. Japón tiene gran preponderancia sobre China de ahí en adelante y pasa la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene un efecto directo sobre nosotros, que es, eso hace que caiga finalmente el zar en Rusia. Y al caer el zar en Rusia, entran los comunistas. Y entran los comunistas, entra todo el mundo que conocemos actualmente. Esa dicotomía, esa pelea entre el mundo occidental y el mundo socialista. Entonces, obviamente no se debe toda a la batalla de Tsushima, pero ahí es donde realmente empieza a descabrejarse el mundo y es el mundo que vivimos actualmente. ¿O no? Creo que es importante tomar eso en cuenta, que Japón es el propulsor de esto. Y que también en ese momento se consideraba que Japón era un lugar exótico. El japonismo decía, Japón es un lugar diferente. Y en el Japón también decían, hey, nosotros somos diferentes. Lo que nosotros somos es una cultura que lo puede todo. Nosotros lo que queremos es conquistar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer militarmente o lo vamos a hacer culturalmente? ¿Y quiénes creen que ganaron? Militarmente, sí, fue los militares y el militarismo toma control sobre Japón y ¿hacia dónde los lleva? Los lleva hacia que se tenga que encontrar en Pearl Harbor, ¿verdad? En el Pacífico también. Y en esa película de Sugata Sanshiro, entonces está bajo la censura del militarismo japonés y del gobierno japonés. Ya se pueden imaginar cómo es hacer película censurada. Tremendo, ¿no? Y también en el 44, que todavía falta un año para que termine la guerra, dirige su película La Más Bella, donde conoció a su futura esposa. Imagínense conocer a su esposa en un rodaje. Qué maravilloso, ¿no? Qué romántico siento yo conocer a su esposa en un rodaje. Y él siguió escribiendo guiones como director para ganar dinero. Después, en el 45, ya cuando se va terminando la guerra, hace Sanshiro Sugata 2, pero no es una obra muy bien conocida. Y en el 45 también filma The Man Who Tread on the Tiger's Tail, que está prohibida por la censura de la ocupación. Aquí creo que es importante comentarles qué es lo que está pasando en Japón. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, este es nuestro Akira. Para que lo vayan conociendo, esto es en los años 30, creo que es en el 37, con el castillo de Nagoya atrás y otro cineasta japonés. Miren qué ha puesto. Pero miren cómo está vestido también ya. Ya está vestido con sombrero, con saco a la europea. Ya no están aquellos ukiyo-e que vemos al principio. Miren ustedes qué es lo que está pasando en Japón. Ya ha habido esa... Qué foto tan impresionante también, ¿no? Porque está el castillo japonés con una persona vestida así como nosotros. A mí me parece espectacular esto. Este es un retrato de la película Las Más Bellas, que es de unas japonesas que ayudan a la guerra juntándose en una fábrica. ¿Qué es propaganda? También la versatilidad de Kurosawa. Puede hacer ese tipo de trabajos durante la guerra. Y después pasa lo inevitable, que es la rendición en 1945. Se puede imaginar, en 1853 entra Comodoro Perry a abrir Japón, a la bahía de Tokio, de Edo. Y después pasa todo esto que tiene que pasar y después viene el MacArthur, que ahorita vamos a ver su foto de MacArthur entrando y empieza la ocupación de los Estados Unidos. Entonces imagínense para los japoneses lo difícil que fue haber ganado la batalla de Tsushima, pensar que eran invencibles, que iban a conquistar ¿qué? China, no, conquistar el mundo. ¿Y que cómo lo iban a hacer? Militarmente. Para decirles, no, ese no es el camino. De hecho, ustedes van a tener que cambiar profundamente. Y los americanos van allá a Japón y los reeducan. Les dan una nueva constitución.
les hacen la reforma agraria más grande que yo conozco, donde se expropia la propiedad del campo y se le reparte a los campesinos. Imagínense, ¿será que esto suena a Guatemala? Suena a Guatemala, porque eso es lo que estaba pasando en el mundo. Em, y entonces en esto tiene que cambiar Kurosawa de idea. Ya no tiene la censura del gobierno militar, ahora tiene la censura del gobierno de ocupación. Y parte de lo que quiere hacer Estados Unidos en este momento es cambiar la mentalidad japonesa, cambiar el alma japonesa, cambiar el alma guatemalteca. No, eso sería para otra plática. ¿Sí? Y yo creo que esto es muy interesante. ¿Cómo manejarte cuando alguien se está tratando de cambiar tu alma? No sé si a alguno de ustedes alguien les ha tratado de cambiar su alma. ¿Cómo hacerlo? ¿Nos dejamos? ¿No nos dejamos? Interesante, creo yo. Tenemos la primera gran película de la posguerra, No Regrets for Our Youth, de 1946. Una peliculaza, me encanta. Y que tiene mucho que ver con las universidades, porque es de un incidente militarista que pasa en la Universidad de Kioto, en la capital original de Japón, como digamos en la Universidad de la Antigua. No existe en la Universidad de la Antigua, pero que la universidad una de las más antiguas de Japón. Ahí pasa de cómo cabalmente empieza el militarismo y cómo el cambio que hay vale mucho la pena, porque también ahí se ve en una de las pocas películas de Kurosawa donde la mujer es una gran protagonista, cosa que no pasa ni en la cultura japonesa normalmente. Si ustedes leen, a Gómez Carrillo, dice, la mujer japonesa no vale nada. ¿La mujer japonesa sirve para qué? Para servir, sí, sirve para servir. Para tener hijos y mantener la casa, a la mujer que tienes en la casa. Y a las otras mujeres las sirves para placer y tener conversaciones. Que no es lo mismo que ser prostitutas. Las geishas no son prostitutas. Y las mujeres que tenemos acá no son prostitutas. Sino que son mujeres que juegan un rol diferente. ¿Sí? Entonces, la ocupación americana dice, no van a tratar mal a las mujeres, no se pueden tener espadas, no se puede decir nada a favor del militarismo y no se puede hablar nada sobre qué tema. La bomba nuclear. No se puede tocar ese tema. ¿Y por qué no se podía tocar el tema de la bomba nuclear? ¿Habrá habido alguien que tenía sus remordimientos? ¿Ah? Miren qué país tan increíble que es Japón. Es el único país donde han estallado una bomba nuclear. Usted se puede imaginar cómo ese es un país así. Cómo es un país tan moderno. Nosotros estamos viendo, ¿será que van a tirar la bomba en Ucrania? ¿No van a tirar la bomba en Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Van a tirar la bomba en Europa? ¿Será que debieron haber tirado la bomba en Berlín? ¿Y dónde se decide tirar la bomba? Se decide tirar en Hiroshima y en Nagasaki. Dos grandes puertos donde eran de los puertos de contacto. Algunos se considera que se escogieron esas ciudades porque estaban abiertas, porque se podía tomar las buenas fotos para saber el nivel de destrucción. Pero también se podía tirar las bombas y aniquilar Kioto. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran aniquilado Kioto? Si hubieran bombardeado Kioto. Es como imaginemos que nos hubieran tirado bombas en la Antigua. Sí, terrible. Es una gran película, se la recomiendo muchísimo. También tenemos El Ángel Ebrio, donde empieza a colaborar con uno de los, creo yo, personalmente, uno de los actores más increíbles de la historia, que es Toshiro Mifune. Y la consolidación de Takashi Shimura. El Ángel Ebrio es una película muy interesante sobre el Yakuza. ¿Yakuza qué son? ¿Qué es Yakuza? Son los gángsters japoneses, ¿sí? Son los mareros japoneses. Entonces,
ya tan temprano empieza también a hablar sobre el problema de las maras. ¿Será que esto resuena en un país? ¿Cómo lidiar con las maras? Pues Akira Kurosawa lo trata. Y no las trata bien, las trata muy, muy fuerte. Pero también al mismo tiempo está tratando de ver que las maras y los mareros traten de reincorporarse a la sociedad. ¿Sí? ¿Será que nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Será que nosotros estamos tratando que las maras y los mareros se reincorporen a nuestra sociedad? En Japón no es bien visto usar tatuajes. Digamos, si se van a un onsen, onsen son lugares donde se van a hacer baños termales. Entonces, ahí es donde te revisan si tienes tatuajes y no te dejan entrar si tienes tatuajes. Si alguien tiene tatuaje, pues es mejor tapárselo o alguna cosa así para ir. Pero es por los yakuza, porque ellos usan tatuajes. Entonces, me parece que también es un director muy interesante, muy actual, de cómo tratamos el tema de las maras en el cine. ¿Será que en el cine guatemalteco, en el cine latinoamericano, estamos abordando el problema de las maras? Es algo que nos preocupa a todos, pero lo estamos abordando. ¿Será que como sociedad estamos abordando el problema de las maras? Akira Kurosawa así lo hace. Con mucho coraje, creo yo. Y también en el 49 saca el tema de sífilis en The Quiet Duel. Eso es muy interesante porque no voy a poder hablar de todas las películas porque son 30. Les voy a hablar de mis favoritas. Y Quiet Duel es una de ellas. Se trata de un médico que durante la guerra probablemente está en China y está operando a un paciente. Y está muy cansado, está muy preocupado. Y en una de esas agarra un bisturí que estaba contaminado con sangre que tenía de sífilis. Y él mismo se corta y se contamina con sífilis. Y había dejado una novia en Japón. Y pues se hablaban de que le gustaría, ellos quieren ir, cómo va a ser la vida después que regresemos, vamos a casar. Y regresa a Japón y paralelamente regresa el soldado que le salva su vida, que también tiene sífilis y que a él no le importaba y tuvo relaciones con las mujeres que quiso y no tuvo ningún problema con eso. Y entonces tenemos esos dos personajes, ese duelo que hay entre esas dos perspectivas, el de ser correcto, moral y ser responsable y no transmitir la enfermedad a otros. En particular, creo yo, la enfermedad del militarismo. Creo que la sífilis y el militarismo, hay una cosa muy interesante ahí, ese juego, por si saben, pues sífilis va muy, siempre que tiene que ver con las guerras. Y no les voy a hacer spoilers, porque no se trata de hacer spoilers acá, pero llega a Japón y el que tiene sífilis se casa con una señora y tienen un hijo. Y esto es en una clínica ginecológica. Y este médico, su novia le llega y le ruega y le dice, bueno, casémonos, ¿y por qué no te casas conmigo? Pasan los años, ¿y por qué no te casas conmigo? ¿Y por qué no te casas conmigo? Y él no le ha dicho nada a nadie que tiene sífilis. Y la novia está diciendo, ¿por qué no se quiere casar conmigo? Estoy más horrible, estoy fea, no, ¿por qué no te gusto? ¿Por qué no quieres? Y él no sabía qué decirle, y no le decía nada. ¿Qué creen que hace él? ¿Se lo dice? ¿O no se lo dice? ¿Qué creen? ¿Se lo dice? Sí. ¿Se lo dice? No se lo dice. No se lo dice. ¿Pero por qué creen que no se lo dice? Porque porque tiene pena de que va a pensar de que él saber con quién anduvo en la guerra. Bueno, no se lo dice porque él sabe que si se lo dice, se va a esperar y no va a tener suficiente, ya no va a poder tener hijos y lo va a esperar. Entonces él se sacrifica
para que la novia pueda casarse con alguien más y pueda tener hijos y tener su vida, y que él tenga que asumir su responsabilidad. Me parece que es algo espectacular. ¿Sabe cómo a dónde llevar la responsabilidad? La libertad y la responsabilidad. También tenemos Perro Rabioso, que es una gran película sobre un thriller de policíaco, muy bueno. Es un policía que cuando está en el metro pues, o en un bus, está, no sé si alguna vez a ustedes los han asaltado en el metro. ¿Alguien de ustedes les han asaltado en el metro? ¿Sí? ¿Cómo es? Cuéntanos. ¿Y cómo fue? Ajá, 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 ajá. Sí. Ah, bien, bueno, por suerte sí tuviste tu billetera. Pues yo conozco a una persona que en el metro de México le robaron su cartera. Y lo que hacen es que te empujan, ¿verdad? Están todos alrededor de ti y en eso te empujan. Se mueven. Y le pasó lo mismo. Había unas señoras que estaban así, haciendo como que no sabían, lo empujaron y en eso le volaron su pistola. Que es interesante porque para un policía que le roben su pistola, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? Es un deshonor, sí, pero además de ser un deshonor, ¿qué es un policía que le roban su pistola? Indefenso y incompetente completamente. Sí, un policía completamente incompetente. Si le roban sus armamentos, no puede ni siquiera cuidar su armamento. Entonces, este policía no se queda solo así, sino que va y empieza a buscar y encuentra muchos asuntos de Tokio. Muy recomendada también. Y finalmente, y vamos a hablar ahorita, la película Rashomon en 1950. Esa es como que, para mí, es la película que más me gusta de Kurosawa. Estamos como llegando a la cima de nuestra plática. Es Rashomon, 1950. Esa es la película que lo catapulta completamente a lo internacional. Se gana varios premios. Aquí tenemos, quería mostrarles el gran cambio para Japón. ¿Se acuerdan ustedes? Em, Gómez Carrillo nos dice que los japoneses son increíbles, son militaristas, van a conquistar el mundo, es el centro del mundo. ¿Y será que ellos se lo creen? Completamente se lo creen. ¿Será que nosotros creemos que somos lo máximo? Por supuesto. Pero en eso, dos pequeñas bombitas. ¿Sí? No, perdón, no quise ser irrespetuoso. Son dos bombas. Una en Hiroshima, es esta, y la otra en Nagasaki. Murieron miles de personas en un momento instante. Yo sé que esto en sí mismo no es cine, pero hubo fotos donde hay imágenes de personas que fueron, mm, que solo son las imágenes de las personas como un negativo, como una película macabra de su silueta por la incineración inmediata que hubo, ¿sí? De estas dos bombas. Obviamente para Japón y los japoneses eso es extraordinariamente traumático. Y después viene, ¿quién es este? Ese es MacArthur, ¿no? El que dijo, volveremos, allá en Filipinas. Y volvió. Y fue el comandante, miren qué forma de, esto es un comandante, ¿no? Miren su forma de decir, ¿cómo lo ven? ¿Ah? Con su pipa y qué más. Es como el Comodoro Perry, ¿no? Sí, es un nuevo Comodoro Perry que viene a abrir Japón otra vez. Y viene a abrir Japón para los japoneses y para nosotros también. Miren atrás cómo lo están viendo. Eso es en un aeropuerto de Japón. Y aquí está Kurosawa tomando el film de No Regrets for Our Youth. Sí, es una linda película. Así es como empieza la joven y termina ayudando, matan a su prometido, el gobierno militar lo mata y después ella se va a ayudar a sus sueros a plantar arroz. Muy interesante. Aquí tenemos la película que tiene que ver sobre los gángsters.
No, perdón, esta es la película sobre la sífilis. Aquí está el duelo entre el médico y el soldado que lo infectó. El hijo del soldado que lo infectó nació deforme. Y entonces también habla sobre Japón, creo yo, sobre cómo el militarismo, qué es lo que causa, las deformidades que causa la guerra y el militarismo. Aquí tenemos también otra enfermedad. Este es Toshiro Mifune y él da el papel de un enfermo de tuberculosis. Otra vez como el vicio como enfermedad. Era un gángster, era un marero. Pero también miren qué lindo componen al marero. ¿Será que lo ponen el marero como desgraciado? Como que el feo. No, le ponen a Toshiro Mifune, que es uno de los grandes actores, como el gángster. ¿Y saben cómo encuentran a Toshiro Mifune? Así, la primera vez que lo ven, está dando vueltas así. Y después... Y eso tiene que ver cabalmente no sé si los asusté ahorita, es una impresión de un león, pero tuvo un gran efecto este león, este Toshiro Mifune tuvo un gran efecto en la película Rashomon que ahorita vamos a ver un poco más. Aquí es el gángster tratando mal al médico, ahí están los dos grandes actores que hablamos antes. Y Rashomon gana el León de Oro de Venecia y el Oscar honorario, abriendo, aquí otra vez importantísimo, abriendo el cine japonés al occidente y a todos nosotros. Miren qué increíble. ¿Quién de nosotros está abriendo el cine mundial al cine guatemalteco? Eh, ¿Quién de nosotros está abriendo lo guatemalteco, el arte guatemalteco, a los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Presentando la realidad guatemalteca. Muy bien. Ajá. ¿Es a una buena luz o a una mala luz? ¿A quiénes somos nosotros? ¿Nosotros nos consideramos buenos o nos consideramos víctimas? ¿Somos responsables o no somos responsables? Creo que es un tema muy interesante que tenemos que seguir platicando. Em, Rashomon cabalmente es una de esas grandes películas eh, del cine universal, donde se dan diferentes versiones de lo que pasó. Es un asaltante, ataca a un samurái, a su esposa, cuando van caminando por un bosque. Y después son las diferentes versiones que pasa. Y Rashomon es una puerta. Al principio de la película, déjenme, para que ustedes la vean, ustedes la pueden ver en Movie y en Archive. Ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer. Pueden ustedes ver que está en la gran puerta del sur de Kioto, la capital de Japón, en un estado de destrucción y está lloviendo mucho. Y entonces empieza ahí la película. Imagínense como que fuéramos a la antigua y empezamos en una ruina de la antigua, que Guatemala está arruinada, ¿sí? Y ahí se empieza a narrar las diferentes versiones. Pero ¿cómo termina la película? Que es, creo, muy interesante, que es uno de los leñadores agarra a un bebé y ese es el futuro de Japón, de cierta forma, creo yo. Le da una buena luz, algo positivo, algo que vale la pena. ¿Será que Guatemala vale la pena? Perdón, ¿será que Japón vale la pena? Después de la destrucción que vieron de las guerras, después de la destrucción de la guerra en Guatemala, ¿será que Guatemala... Perdón, es que yo me confundo. ¿Será que Japón vale la pena? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Akira Kurosawa creía que Japón valía la pena o no valía la pena? Sí, yo creo que sí. Sí, Japón valía la pena. La cultura japonesa valía la pena. ¿Será que Guatemala vale la pena? Tenemos también una gran película, que es Ikuru, con Takashi Shimura.
que es el doctor que salía en la película. Gran película, espectacular película, sobre cómo la burocracia te puede destruir la vida. Le da cáncer y le quedan un poco tiempo para ver si la vida vale o no vale la pena. ¿Vale la vida la pena? A pesar de todo, ¿la vida vale la pena? ¿Será que aunque hayas tenido una mala vida, puedes tener los últimos momentos felices? ¿Puedes ayudar a alguien? Bueno, este es Sikuru. Peliculaza, completamente en blanco y negro. Después también tenemos Los Siete Samurai, que es también una película muy interesante ya hablando sobre el tema de los samuráis. Empieza en los 50 a hablar sobre lo japonés. Y trata también con Rashomon de presentar lo japonés al mundo. ¿Será que nosotros presentamos lo guatemalteco al mundo? ¿Sí? En el arte. Yo creo que eso es interesante porque antiguamente en Guatemala sí se hizo. ¿Hay algún artista guatemalteco antiguo que ustedes conozcan que se presentó al mundo? De cualquier tipo, sí. Alguien que en el extranjero, puede ser Mérida, ¿quién más? Que se vende al mundo, que el mundo quiere comprar esas obras. El mundo quiere comprar esas obras. Creo que sería interesante ver quién puede ser. Arjona, Arjona. Esa es una foto de Rashomon. Allá atrás está la esposa del samurái que mata el ladrón. Aquí está Toshiro Mifune otra vez. Sí, gran artista. Aquí es donde él trata de hacer lo que yo les traté de hacer ahorita, ¿no? Hacer un león, así. Sí, trata así. Y él estaba practicando, él estudió, Toshiro Mifune estudió cómo ser un león y cómo atacaban los leones y cómo se veían los leones para ver si llegaba a eso. Es lindísima. Aquí está ese Sikuru al final de la película. Miren qué hermoso. Y Kuro es el burócrata que se para dando cuenta de que la vida vale la pena. El burócrata que cree que vale la pena. Aquí está en un parque que él ayudó a hacer. Es un pequeño spoiler, pero un parque que ayudó a hacer para niños con sus columpios en una tormenta de nieve. Se pueden ustedes imaginar, a Kurosawa le fascinaba la naturaleza. Para los japoneses la naturaleza es muy importante por la cultura Shinto, que está cayendo la nieve al mismo tiempo. Así como caen los pétalos de flor de cerezo, la sakura. Eso es lo que quiere decir sakura, que es como que acaba cayendo la nieve. Y también quiere decir lo efímero que es la vida. De una flor preciosa, en un momento el viento sopla, ¿y qué pasa con la vida? Se acaba, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ese es un tema recurrente pero yo creo que no solo en el cine japonés, sino que en la cultura japonesa. Pero está tan bien logrado, lo tienen que ver. Y tenemos acá también a Rashomon. ¿De quién creen que es y dónde está esta obra de arte? Es el Grajeda Mena. ¿Será que los guatemaltecos no sabemos sobre estos? No sabemos sobre el arte japonés. ¿Ah? Nunca hemos sabido. Exhibit 1. ¿Sí? Nuestro Grajeda Mena tenía conocimiento de Rashomon. ¿Sí? Esto está aquí, no me lo fui a traer porque creo que es más fácil enseñárselos así, pero este es uno de los, creo yo que es uno de los jueces en la película, que Grajeda Mena consideró que era tan importante que valía la pena hacer una obra sobre esto. ¿Sí? Esto es para que ustedes, si el que lo quiera tener, se lo regalo con mucho cariño. Sí, perfecto, ya tengo una candidata por allá, que se lo voy a dar con muchísimo cariño.
Entonces, ¿será que esto es ajeno? ¿El Japón es ajeno a nosotros? No, el Japón no es ajeno, es algo completamente cotidiano para nosotros. Aquí les tengo esta pequeña fragmento de taza. ¿De dónde creen que es esto? Perdón, Geraldina. Perdón, Geraldina. Lo que pasa es que no se los puedo pasar porque ese sí se puede quebrar, pero después lo pueden venir aquí a ver. Perdón. Sí, tiene que ver con un terremoto. ¿Qué terremoto? Este tiene que ver con el terremoto de 1773. ¿Sí? Esa es una copita japonesa, cerámica Amori, probablemente, puede ser china también, pero yo de lo que tengo entendido puede ser em, cerámica japonesa, y fue en 1773, ¿en dónde? En algún lugar de La Mancha. ¿Ah? ¿De dónde viene esto? Todos ustedes han ido a este lugar. Viene de la antigua, sí. ¿Y de dónde? De Santo Domingo. ¿Sí? Ese es, ¿será que los guatemaltecos, el Japón, no importaba? No, el Japón importa e importa mucho. La estética japonesa está con nosotros. Debemos nosotros, nuestra generación, hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir con esa tradición de apreciar otras culturas. Y yo creo, y les sugiero particularmente la japonesa. Una amiga japonesa nuestra nos regaló un cuenco y estaba roto. Y dije, ¿cómo es posible que alguien le regale a uno un cuenco roto? Y pues averiguamos un poco más nosotros, y para los japoneses los cuencos rotos tienen un significado especial. ¿Qué creen ustedes que es el significado especial que tienen los cuencos rotos? Hay unos que los unen con oro, pero ¿por qué creen ustedes que a los japoneses no les importuna tener un cuenco roto o una tacita rota? Porque tienen su historia, muy bien, sí, esa en parte, sí. ¿Por qué más? Porque la vida es imperfecta, porque somos únicos, ¿sí? Porque ¿será que nosotros somos también como cuencos rotos? También. ¿Y qué? ¿El cuenco roto qué pasa? Digamos, esta era parte de un basurero, pero para los japoneses eso no es basura, sino que se vuelve a poner, y después, ¿qué se hace? Se aprecia. Se puede apreciar y aprender de las imperfecciones. ¿Será que vale esta cultura? ¿Vale la pena tener un jardín japonés? Vale la pena tener un jardín japonés. ¿Tenemos un jardín japonés en Guatemala? Sí, tenemos uno aquí, pero un jardín japonés para ir a hacer nuestra ceremonia del té, para ir a apreciar. Ahorita vamos a ver a Rand cabalmente. Entonces, solo para comentarles que no hace mucho, nosotros los guatemaltecos, pues yo les quería dar un ejemplo antiguo del siglo XVIII, cómo nuestra gente aquí en Guatemala en la antigua consumía arte japonés, apreciaba esto, porque hubieran podido tener arte de cualquier parte, pero era Japón. Y en el siglo XX también, Grajeda Mena vio Rashomon, le impactó tanto Rashomon, que espero yo que después de esto ustedes lo vayan a ver. Ustedes vean Rashomon, ¿sí? No esperen que yo se los cuente, que sea de ustedes. ¿Qué escribió sobre esto? Este es de Siete Samuráis. Ahí está Toshiro Mifune otra vez. Em, y aquí empezamos otros tipos de películas, como La Fortaleza Escondida, que tuvo un gran impacto sobre George Lucas en Star Wars. ¿Sí? Aquí vemos La Fortaleza Escondida. Tenemos a los dos protagonistas. Es una película también muy buena, también se los recomiendo. Y después tenemos allá arriba a algo que es parte de nuestra cultura también. ¿Sí? Es decir, ¿será que solo la cultura puede ir de Estados Unidos para otro lado? ¿O que también puede ir de otro lado para Estados Unidos? También puede ir de otro lado para Estados Unidos. No hay tal cosa de conquista cultural. Creo que también aquí una de las películas de que, para ir avanzando más, y que me ha gustado más es High and Low. Es una película donde está Gondo, que es
un gran empresario que está a punto de hacer una gran compra de acciones para tener control de toda la compañía. Y en eso le tiene una llamada por teléfono. Y la llamada por teléfono es... Pero sé que muchas partes se inspiró para hacerla, especialmente las partes de la violencia, se inspiró completamente en esa película. Perfecto, sí. Esta es una introducción al cine japonés para que todos vayamos viendo cómo tiene el cine japonés y la cultura japonés impacto sobre nosotros. Para empezar, Ultra Seven, ¿no? Para los que nacimos en esa época, Godzilla, el anime, tienen un gran impacto sobre nosotros. Y High and Low tiene este personaje que se llama Gondo, que está a punto de hacer un gran negocio. Imaginémonos todos nosotros, estamos a punto de hacer un gran negocio, nos va a salvar la vida. Y ya solo estamos a punto de firmar la última carta. Y en eso nos llaman por teléfono. Llama a Gondo por teléfono. Imagínense la tensión, una llamada por teléfono. Tenemos secuestrado a su hijo. ¿Se pueden ustedes imaginar para un padre qué quiere decir que le tienen secuestrado a su hijo? Número uno, estamos pensando, ¿por qué no lo cuidamos bien? ¿Por qué lo dejamos salir? ¿Por qué estábamos nosotros pensando en hacer dinero y no tuvimos el cuidado de lo más importante? Y en eso entra el hijo. No, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces el secuestrador llama y dice, no, me equivoqué. No tengo secuestrado a su hijo. Entonces se resolvió el problema, ¿no? Sí, se resolvió el problema. Ya no tenemos secuestrado a nuestro hijo. Secuestraron el hijo. Aquí tengo secuestrado al hijo de su chofer. Si usted no me da el dinero, lo mato. Empieza esa tensión ética sobre qué es lo que es correcto. ¿Qué creen que hace Gondo? Paga, agarra, hipoteca todo, saca todo, pierde su compañía y lo pasa. Y después, algo parecido a la película Parasite, no sé si ustedes vieron la película Parasite coreana, empieza a haber otra historia en la misma historia, que es que la vida del bajo, el alto y bajo, que es como este estudiante de medicina empieza a tratar de secuestrar a las personas para sacarles dinero y cómo es esa vida mala, ¿sí? Y cómo termina ese estudiante. Lo terminan en cárcel. Ese es otra vez otro de los grandes actores y ese es Toshiro Mifune, cuando terminan su relación con Akira Kurosawa. Ustedes saben, Akira Kurosawa tiene esta relación con Mifune, y Mifune lo han visto ustedes en alguna película famosa. Bueno, está en muchísimas películas famosas, entre ellas Shogun. ¿Sí? Así fue como yo empecé también a ver más arte japonés con Shogun. De hecho, a Akira Kurosawa no le gustaba Shogun. Es una cosa interesante porque dice que es mala historia japonesa. Aquí empieza a haber un declive o aparente declive de Kurosawa. Empieza a trabajar con compañías americanas para poder hacer Tora, 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 que es una gran película también, pero no se lleva bien con ellos y termina. Y su reputación con Hollywood se daña muchísimo. Y termina su relación con Toshiro Mifune y con Ryuzo Kikushima. Es una parte, a los finales de los 70, el cine japonés está terminando. ¿Por qué creen que el cine japonés está terminando? En parte es porque viene la televisión. Ya no tanta gente va al cine. Aquí está Akira Kurosawa ya por esas épocas, como vemos un poco su evolución. Y entonces se tiene que reinventar. ¿Y cuántos de nosotros nos tenemos que estar en un momento de nuestras vidas que nos tenemos que reinventar? Se nos acaba el trabajo, se nos acaba nuestra familia y tenemos que reinventarnos. Pues Akira Kurosawa no se había terminado, ¿sí? No se tiró la toalla. Y hace una película también espectacular que se llama Dersu Usala, en 1975. Dersu Usala es una película que también vuelve a ganar premios en Moscú, y el famoso premio Fipriski, que es una película, es un premio de las personas que conocen de cine. Así que eso es muy interesante.
Ese es Versus Salas, te lo recomiendo mucho también verla. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Es sobre un cazador en Siberia, en Rusia, que también tiene temas interesantes para ahora. Y aquí es donde vienen las películas más famosas, creo yo, de él, que es Ran. ¿Quién de ustedes ha ido a Ran? ¿Sí? Yo creo, no le preguntaba al señor japonés si puso Ran por la película, yo creo que sí, por las épocas y por las fechas, que puede ser que le haya puesto Ran por eso. Ran quiere decir caos. ¿Sí? Em, y obviamente gana muchos premios con esto. Esta es una foto de Ran. Otra peliculaza que también se los recomiendo muchísimo. Ya empieza a usar, en los 70 empieza a usar colores, en los 80 claramente empieza a usar color. Y es cómo se va degradando un personaje hasta prácticamente volverse loco. Es un padre que se le ocurre la buena idea de heredar en vida. ¿Sí? Quiere decir que le da a sus 3 hijos toda su herencia. Y el hijo menor le dice, no hagas eso, eso es una tontera. No, ¿cómo es que tú me estás haciendo que sea tonto? Sí, bueno, te desheredo y te vas. Y es el único que finalmente lo llega a querer. Y los otros 2 hijos, el mayor y el segundo, lo tratan muy mal. Aquí lo están sacando de su castigo. Es una, em, reinterpretación de King Lear de Shakespeare. Otra vez, Akira Kurosawa con su humanismo tratando de hacer puentes con Occidente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de hacer puentes con Estados Unidos y con Occidente? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa capacidad intelectual de hacer puentes? Akira Kurosawa lo logra, hacer puentes, y es reconocido por eso. Y hacer puentes entre culturas es extraordinariamente importante. Aquí está la mujer de uno de los hijos que quiere matar a uno de los hijos cabalmente después del poder. Miren qué espectacular, los colores y la espada. En los últimos años, también ya tiene más contacto con Spielberg y también hace la película Sueños. No sé si ustedes han visto la película Sueños. También es una película espectacular, a colores, que tiene mucho efecto. Aquí les quiero dar 2 fotos de la película de Sueños. Son sueños que Akira Kurosawa tuvo. Él dice que tuvo esos sueños. Entonces imagínense hacer sus películas sobre los sueños. Después de, gracias a Stephanie que nos está aquí, bueno, yo ya sueño en cine. Yo pienso en el cine todos los días. Aquí tenemos una, que es algo lindísimo, les cuento. Pues les recomiendo mucho a ustedes estudiar cine. Su vida va a mejorar exponencialmente. Aquí tenemos un niño que está viendo una procesión de esposos de 2 zorros. Y ustedes pueden ver la belleza de cómo van caminando. Es algo lindísimo, lo tienen que ver. Es espectacular cómo los zorros van caminando, y la leyenda es que no debes nunca de ver al casamiento de los zorros. Aquí están los zorros, como hay aquí en el campus, zorros caminando. Finalmente, muere el 6 de septiembre del 98, hace poco tiempo, a los 88 años en Tokio. Y ha tenido, como Bárbara nos dice, un gran impacto en mucho más. Kurosawa es uno de los grandes cineastas universales. Existe una escuela de cine que se llama Akira Kurosawa. Y Kurosawa creo que nos inspira. Nos inspira a hacer puentes, nos inspira a tener la posibilidad de conocer otras culturas, a tomar de esas culturas lo que nosotros queremos, usarlo como los japoneses, dejar lo que no queremos y salir adelante y hacerlo mejor nosotros. Y eso es una reflexión que quería hacer con ustedes. Esa es otra de las escenas que tenemos. Independientemente de qué tipo de vida hemos tenido, siempre podemos mejorar y siempre podemos terminar bien. Y eso es lo que deberíamos de hacer. No podemos tener una excusa de ser víctima de nuestras condiciones.
siempre podemos mejorar. Y eso es algo importante para decirle a los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes van a Japón, se dan cuenta que eso es lo que es Japón. Después de que fue completamente destruido Tokio por el terremoto de Kanto, después de que fue destruido por la guerra, Tokio es la ciudad más grande del mundo. ¿Sí? No podemos no ver a los japoneses. Tenemos que ver a los japoneses. Es a nuestro peligro no ver a los japoneses y entender a los japoneses, creo yo. Y no es el peligro en el sentido que nos van a hacer algo malo, sino que podemos aprender mucho de los japoneses y del cine japonés. Este es el emblema de Kurosawa. Y con eso terminamos para esta parte de nuestra plática. Y después podemos bajar allá a la biblioteca. Ese es el emblema que Kurosawa tenía y lo usaba en sus películas.